¿Cómo están? Buenos días. Queremos saber un poco más sobre el sentido de esta resolución que ya comienza a regir en marzo del próximo año. ¿Para quién es la señal finalmente de establecer esto como obligatorio? Estamos junto al académico Juan Pablo Valenzuela. Él es parte del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile para abordar también este tema que conocimos el día de ayer. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Juan Pablo, ¿qué señal quiere dar el Ministerio de Educación con esta resolución que establece que eventualmente los establecimientos, si la pandemia continúa, digamos, como está, ya con un alto porcentaje de vacunación, los establecimientos, por ejemplo, que no abran sus puertas en marzo pueden ser multados? Y además se da una señal también a las familias, es decir, las clases ahora son obligatorias. ¿Cómo interpretamos esta resolución? Mira, yo te diría que esta es una buena señal, una buena orientación y como contexto, el 98% de los colegios de Chile ya está abierto, ya está funcionando, sus profesoras, sus equipos directivos, asistentes de la educación, educadores de párvulos, están asistiendo, activándolo, tratando de recuperar aprendizaje. Por lo tanto, el mecanismo que hay es como, mira, vamos en forma adecuada, hemos ido avanzando progresivamente, las condiciones sanitarias han ido mejorando, a pesar que tenemos una incertidumbre, no sabemos cómo vamos a estar en el mes de marzo, pero las condiciones son considerablemente mejores. El tema de la vacunación es muy masiva, incluyendo a los niños y niñas y jóvenes del país, masivamente ya tienen un porcentaje alto la primera dosis y un porcentaje creciente la segunda dosis. Por lo tanto, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, la primera señal es indispensable abrir los colegios, pero que vayan los niños y niñas a estos. ¿Por qué? Porque la evidencia mundial da cuenta que la brecha de oportunidad educativa es enorme cuando no son clases presenciales. Ese cambio es muy sustantivo. El segundo, muy relevante, es preparar con anticipación a todas las comunidades escolares para poder decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que adaptar? ¿Cuáles son las condiciones? Ya tenemos condiciones desde el punto de vista sanitario para el sector educativo que indica que cuando el 80% de sus estudiantes está vacunado puede abrir para la totalidad de los estudiantes, más allá del tema del aforo, que es una condición relevante, una señal relevante, porque el 75% de los directores y directores nos indicaba durante la última semana de octubre que era indispensable tener más estrategias para incrementar la cobertura de asistencia de los estudiantes. Y la señal más relevante de todas es para la familia. En la familia, de verdad, tenemos un tema de incertidumbre, heterogeneidad, llevamos 2 años en esta situación, hoy día cada mes y se incrementa más el porcentaje de estudiantes que asiste. Por ejemplo, en el mes de octubre era poquito menos del 40% en promedio que asistía al menos una vez a la semana. La señal es que es indispensable que asistan todos los estudiantes cuando las condiciones sanitarias lo permiten. Y esta señal es hacia las familias. Preparémonos para que en el mes de marzo, si las condiciones sanitarias lo permiten, todos los niños, niñas y jóvenes estén presentes en la escuela. Juan Pablo, la realidad es diversa, la situación de cada establecimiento, de cada comuna, de cada estudiante, pero me imagino ya en términos generales hay una perspectiva de lo que pudieran ser las consecuencias de estos 2 años de clases remotas e incluso de muchos estudiantes que no pudieron acceder en los mejores términos, en las mejores condiciones a estas clases remotas. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué avisoran ustedes? Mira, la evidencia mundial es muy consistente. Es decir, aquí no hay un tema de países desarrollados, en vías de desarrollo o países más vulnerables. La educación a distancia era la única alternativa que podíamos tener. Sin embargo, tiene enormes costos. Es decir, es insustituible la presencialidad, tanto para el bienestar global de los estudiantes, en términos socioemocionales, que es una variable tremendamente crítica y condiciona las oportunidades de aprendizaje, como también los aprendizajes más clásicos desde el punto de vista curricular, aprender a leer, aprender a escribir, las operaciones básicas, el desarrollo de nuevas prácticas. Piensa tú el tema de la educación técnico-profesional, 2 años que uno requiere tener un tema concreto de práctica, de aprendizaje, aprender a hacer. Bueno, la evidencia da cuenta que la brecha es considerable, es enorme. ¿Y es reversible? Mira, te agrego un elemento bien importante. Esa brecha es enorme, pero es mayor aún entre más pequeños los niños, porque tú no puedes tener un niño pequeño, una niña, aprendiendo a distancia. Segundo, es más alta aún cuando las condiciones de infraestructura tecnológica, de apoyo de la familia,
las condiciones de tener un lugar donde estudiar, es decir, las familias más vulnerables, es aún mayor todavía. Y en tercer lugar, cuando los niños tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, lo que tenemos que es indispensable, y el tema de la reversión, lo que hay es que sí es factible revertirlo, pero de verdad cuando tenemos 2 años en esta condición, es un desafío enorme y ese debería ser el foco durante todo el año 2022. Juan Pablo, se nos acabó el tiempo, pero ¿cuál es el mensaje a las familias cuando hay dos posiciones tan extremas, podríamos decir? Por una parte, el Ministerio de Educación que dice esto va a ser obligatorio, se va a sancionar establecimientos que no vuelvan, pero cuando el gremio, el Colegio de Profesores dice esto es irresponsable, ¿cuál es el mensaje a las familias? Mira, el mensaje más relevante tiene que ser, cuando las condiciones sanitarias lo permiten, el tema de la apertura tiene que ser la medida. Sin embargo, si las condiciones sanitarias no lo permiten, de verdad flexibilidad. El decreto, la orientación dice eso. Mira, sabes que el sistema de pago, currículum priorizado, si las condiciones sanitarias son heterogéneas en el país o evolucionan distintos, tenemos que volver a las condiciones previas que tiene por medio. La señal a la familia es indispensable que su hija, su hijo, asistan presencialmente por el bienestar de su hijo y en condiciones desde el punto de vista de recuperar los aprendizajes, cerrar parte de las brechas paulatinamente, y esto es una decisión entre todos, las familias, el ministerio, los colegios, los profesores, también los centros de investigación y las universidades. Bien, le agradecemos a Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Ahí está la postura de los expertos en educación. Vamos a ver ahora cómo se concilian todas estas opiniones. Por una parte, el Ministerio de Educación, que haya publicado esta resolución para el próximo año a partir del 2 de marzo. La postura del Colegio de Profesores, que se mantiene en la misma línea de lo que ha sido los últimos 2 años. Y también la opinión de los expertos y también la opinión de las familias. Así que veremos en qué pie estamos de aquí al próximo 2 de marzo.